¿Cómo les va? Bienvenidos a Pedí la Pelota en una jornada especial y un programa particular va a ser este 2 de abril y uno recuerda los 2 de abril, ¿no? de 1982, la guerra en Malvinas y hoy nuestro invitado es especial, es particular porque vamos a estar recordando lo que ocurrió en aquel momento familiarmente de él, ¿no? Porque no había nacido cuando termina la guerra, pero Eber Arnoldo, periodista, fue compañero mío muchos años en Radio 2, en Canal 3 y es hijo de un excombatiente. Ever, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Bien, un Bien, gusto recibirte muy bien. acá. No, gracias a vos por la invitación. Es importante poner en palabras y que cada 2 de abril podamos conmemorar a nuestros héroes de Malvinas. Parece, Ever, que cada 2 de abril nos Mm, acordamos. Uno mira las redes sociales, sobre todo las nuevas generaciones, sí, ¿no? Y vos decís, che, pero si hacen tantas cosas para buscar un like, mm, ninguna de las nuevas generaciones, de los pibes de 20 y pico de sí, años, hace nada en conmemoración a. ¿Se está perdiendo un poco la historia? ¿La estamos sosteniendo medio así con pinza? sí. No, yo Quiero saber siempre, cuál es tu mirada en esto. yo siempre confío en las generaciones Sí, que nos, que nos siguen, ¿no? sí, Me gusta mucho, por ejemplo, cuando me invitan a las escuelas a sí. dar charlas, porque, bueno, los chicos ahí en la escuela tienen toda su curiosidad, están en la fantasía de la guerra, ¿viste? La guerra genera mucha fantasía, hemos visto películas, seguimos viendo películas de guerra, entonces, que en el caso cuando iba con mi papá que le pregunten, ¿viste? Cosas de la guerra como maravillados Ujú. o más vinculado a una cuestión así comercial de película, él los traía un poco más a la realidad, ¿no? A lo que era el sufrimiento de una guerra y la vivencia personal de Sí, estar el romanticismo de ver a un Rambo, por claro, exacto. decir, a la cruda realidad de lo que se había vivido. Y lo que se vive en una guerra, más Tu allá tu de papá Edgardo, Edgardo Oscar Arnoldo, él estuvo en la isla. él estuvo en la isla Gran Malvinas, estuvo en Malvinas, Ujú. eh, participó del conflicto desde el 12-13 de abril hasta el final, hasta el 14 de junio. Después fue tomado prisionero y volvió en el buque Canberra, Ujú. a Puerto Madryn, si no me equivoco. Ahí tal vez me pierdan algún dato exacto. Mm. Pero fue radiooperador de una de las compañías, con asiento, ya te digo, en Puerto Yapeyú, en la isla Gran Malvinas. Había Era muy cumplido, joven, tenía 18 sí, años. él había hecho el servicio militar en Paso de los Libres Corrientes y cuando empieza la guerra Conflicto, a él lo llaman. lo llaman, porque ya había sido dado de baja y vuelve, Él había sido dado de baja claro, y hizo lo la convoca 81, hizo la el colimba, servicio militar. vuelve a la casa y Y ahí después lo es convoca. convocado, claro. En el 82 es convocado, vuelve y vuelve al regimiento y el regimiento van desde Corrientes hasta el sur, Comodoro Rivadavia y bueno, y ahí en helicóptero perdón, en avión hasta Malvinas y en helicóptero cuando llegan a Malvinas lo cruzan desde la isla Soledad a la otra, que es en la isla Gran Malvinas, que es del otro lado del estrecho San Carlos. Uno tiene distintas miradas de los Mm, combatientes. Están los que lo pueden llevar y contar y sí, trasladar las inquietudes, las ideas en distintos lugares, escuelas o mm, en clubes sí, inclusive, y que forman parte de esa generación que quieren mantener viva la historia, pero también hay otros soldados que no lo pudieron manejar. no. Hubo muchísimos suicidios, Mm. un Estado que los ha olvidado. ¿Tu papá cómo lo transitó todo eso? Mi papá era yo considero que siempre fue un rebelde, ¿no? En ese sentido, y siempre se animó a hablar. Él contaba te voy a dar 2 o 3 ejemplos Sí, pero no de digo, cómo ahora estaba me su lo contás, pero no digo cómo se animó a hablar, digo cómo lo vivió, mm, cómo lo vivía eso, te pregunto. te voy a contar A ver, 2 o 3 anécdotas. dale. Cuando él es tomado prisionero en Malvinas, cuando termina la guerra, mi papá, te conté, era radiooperador de una de las compañías en Puerto Yapeyú. Entonces él recibía las órdenes de sus superiores. El día que, el 14 de junio, cuando le comunican que había que dar un alto al fuego, un cese al fuego, él es el encargado de recibir esa comunicación y de trasladarla al resto de sus compañeros y sus superiores.
Como él sabía que a partir de ahí iban a ser tomados prisioneros, como parte de esa rebeldía entre las contradicciones propias, ¿no? Que él decía, unas sensaciones, un sentimiento contradictorio por la tranquilidad de estar vivo y volver a casa. De decir, se terminó, Se terminó. vuelvo sano y salvo y le doy un abrazo a mis padres. Exacto. O sea, Y también la contradicción de contradicción, che, nos rendimos. nos rendimos, habíamos perdido la guerra y además había perdido a sus compañeros. Había perdido muchos de sus compañeros en combate. ¿Perdió a muchos? Perdió muchos de sus compañeros en combate, incluso perdió algunos por inanición, producto de que en un momento en la isla ellos quedan aislados y quedan sin recursos, quedan sin víveres. Porque cuando Gran Bretaña toma el estrecho de San Carlos, del otro lado del estrecho no se podía pasar y los helicópteros ya no tenían el acceso a llevar víveres a la isla Gran Malvinas. Entonces, cuando él sabe que era el final, ¿no?, de esa etapa, como acto de rebeldía, como primer acto de rebeldía, podemos decir, eh, toma su radio y la entierra. No la entrega, la entierra. Yo creo que ese era su arma, no el fusil. Claro. Porque el fusil que le dieron nunca funcionó. Su arma era la radio, a través de la radio se comunicaba con Nunca el resto de la funcionó, isla. no literal, sino que no lo usó él. O nunca funcionó y no No funcionaba. funcionaba. No, O sea, le dieron un arma que no andaba. según lo que él contó, el arma que le dieron no andaba. La radio sí andaba y era tal vez su medio de comunicación. Me contó que escuchaba Radio Colonia en Malvinas, una radio de Uruguay. Y bueno, él decide enterrar la radio. Él no entrega su arma, él la entierra, la deja ahí porque no quería entregar lo que era suyo, ¿no? Como primer acto de decir, bueno, tengo que entregar este fusil de mierda que nunca anduvo, me tengo que ir, tal vez derrotado, tomado prisionero, pero esta que fue mi compañera, no se las doy, porque obviamente cuando llega el ejército inglés te despoja de todo, De todo. de todo, ¿no? Y te deja con lo puesto simplemente para después entregarte, ¿no?, a tu gobierno. Bueno, eso, por ejemplo, yo lo recuerdo también con una anécdota de decir, esta es que era mi arma, yo no la voy a entregar y la dejo Sí, acá en Malvinas. lo que sentía él. Mm. O sea, él vuelve con esa cuestión, ¿no? De ese sabor Agridulce. agridulce, de decir, sí, perdí un montón, yo vuelvo. Muchos que no querían volver, ¿no? Muchos que querían seguir. Y de hecho la guerra ¿Cómo lo marcó a culminó. tu papá? Y ¿Y cómo mi papá, trasladó esa marcha? yo creo que mi papá nunca volvió de Malvinas desde que estuvo. Tu papá nunca volvió No, yo creo que mi de papá nunca Malvinas, o sea, volvió. volvió físicamente, pero Sí, siempre su alma quedó allá. sí. ¿Regresó en algún momento? No, no quería. Él decía que a Malvinas volvía Sí, era Argentina. si era en Argentina. Claro. Si hubiese. No quería volver en la condición de extranjero, como sucede ahora. Ahora cualquiera de nosotros podemos Sí. viajar a Malvinas y nos firman el pasaporte como Sí, sí. extranjero, como visita. Él esa condición no la aceptaba. ¿Vos fuiste alguna vez? No, ¿Te no. gustaría? Tengo esta contradicción ahora, un poco más de grande. Yo le decía a él, por ejemplo, que él sí tenía que ir a Malvinas, que me parecía que era como ir a cerrar su historia, Pero no quería. que le permitiría sanar un montón de cosas, pero él murió en su ley y nunca quiso. Yo eh, creo que puedo esperar un poco más. ¿Pero te gustaría? Creo que puedo esperar un poco más. Me gustaría tal vez, pero ¿Te no gustaría sé ir a si buscar esa radio enterrada? ¿Sabés? no sé dónde Hay está. Él me registro, dijo que era en su posición. no sabe dónde. No, nunca me contó dónde. No me dijo dónde. Hay imágenes del lugar donde estuvo en Malvinas y todo. Podría ir a caminar. Sé que otro compañero de él estuvo Ahí. en el lugar, en las posiciones. Podría ir a buscarla, diría. Podría ir a ¿Te ver. gustaría? No sé, no sé. Tal vez. ¿Qué te genera? Y para mí las Malvinas son argentinas. Yo no me banco ir a Malvinas en esa condición de extranjero. Me cuesta mucho pensarlo. Que vayan, que por lo que sé, que
te limitan en un montón de tus Sí, acciones, sí, claro. Sí, sí. te siguen, Sos por extranjero, supuesto, sos un obviamente, ¿no? extranjero, Y sos estás yendo en un argentino, lugar que sigue en sigo en conflicto. conflicto y sigo en Y disputa. sí, claro. Entonces no sé si me lo bancaría. Tal vez termino preso y no quiero. Mm. Digo, y también esto, puedo esperar un par de años más para tomar una decisión. Puedo llegar a cambiar también de posicionamiento, también me permito pensar eso, eh, pero bueno, por el momento te digo que no. Otra de las acciones de rebeldía que yo digo que mi papá siempre fue un rebelde, por ejemplo, cuando volvió de Malvinas, se firmó un pacto de silencio, los militares Con los militares. les exigieron que guarden silencio y él en uno de esos hangares en donde los tenían a todos juntos y le bajaban ese mensaje. Cuando es el pacto de silencio que los militares le hicieron firmar, ¿a qué estamos hablando? No decir absolutamente nada de la guerra, o Claro, simplemente decir que, che, el arma no es que no funcionaba, o los teníamos bien y estaban alimentados, tenían ropa. ¿Cuál era el pacto de silencio? No hablar de qué cosa. por lo que yo tengo entendido, y a partir del relato de mi padre, yo quiero ser claro en esto. Hoy muchos de los excombatientes viven y podrían estar contando su testimonio. Yo vengo acá a representar a mi papá. Yo vengo a contar lo que mi papá me contó. Yo vengo a decir lo que él ya no puede decir. Mi papá murió a los 54 años, producto Muy joven. de las consecuencias de la guerra. ¿Por qué? Tenía a sus 50 años muchas de las enfermedades de la tercera edad que dicen hoy, ¿no? Mi papá muere porque estaba en una etapa de mucha depresión, de la que no pudo salir, producto de que él le dedicaba plenamente su vida a la militancia por Malvinas y por sus compañeros, que fue lo que siempre hizo durante toda su adultez. Y bueno, tuvo algunas diferencias con sus compañeros, dejó de militar en el centro de combatientes, se sentía un poco perdido y cuando perdió ese sentido de vida, no encontró otro camino, a pesar de que yo insistí de que había muchos, nunca quiso tampoco hacer un tratamiento psicológico, psiquiátrico o estar acompañado desde su salud mental. ¿Son las Y bueno, secuelas de la guerra? por supuesto, sí, por supuesto que fueron las secuelas de la guerra, no tengo dudas. Y bueno, estuvo en una etapa de muchísima depresión, no salía de mi casa, hasta que finalmente, bueno, había perdido mucho de su masa muscular, se había volcado al alcohol y una infección atacó su cuerpo, su sangre y lo llevó a la muerte. Y él, en esta depresión que cae, ¿por qué? ¿No se sentía escuchado? ¿Por qué cuestión? No sabría decirte, Era- Pablo. El rol de hijo es difícil, ¿viste? No es lo mismo. Uno estaba en la casa, bueno, en ese momento yo ya no vivía con él. Pero el rol de hijo es difícil. Es difícil preguntarle a tu papá. Es difícil enfrentarlo a tu papá. Es difícil ver a llorar a tu papá. Es difícil ver a tu viejo en las condiciones que lo ves y tratar de ayudarlo y que no se deje ayudar. Es difícil afrontar todo eso desde el núcleo familiar. Claro. No, a veces uno ¿Se hace lo lo que consultó puede. una guerra en la cual había sobrevivido, falleció después? Sí, Producto de esa guerra. sí, sí, sí. ¿Mm? Hay diferentes formas de suicidarse, ¿no? Te puedes pegar un tiro, te puedes ahorcar O o te abandonar. puedes abandonar. No quiso pelear más por la pelea que él creía que era allá. Bueno, vos lo dijiste, ¿no? Que tu viejo nunca dejó Malvinas. O sea, vino su cuerpo, pero él estaba con su cabeza puesta ahí, su corazón allá en Malvinas. Totalmente, sí, sí, yo creo eso, siempre lo pensé y bueno, lo he dicho abiertamente entre mis amigos, entre mis seres queridos. Mi viejo nunca volvió de Malvinas, siempre se dedicó a militar. En su momento, en la década del 90, cuando Y cuando iban algo, por... perdón, cuando vos dijiste, le hicieron firmar ese contrato No, bueno, de no hablar, pero él fue uno de los que dijo, no, no, yo cuando llegue a mi casa voy a contar lo que pasó. Se comió 2 días de calabozo. Él desde que volvió a Malvinas creo que esa era su rebeldía, ¿no? ¿y, y, y qué era lo? ¿Hay cosas que no contó? Yo creo que hay cosas que no contó, claramente, seguramente de los sufrimientos, los padecimientos producto de una guerra. Cualquiera que haga una guerra sufre, eh, sea del bando que estés. No estoy hablando desde el humanitario. Inclusive, sí, sí, hasta el que gana, ¿no? Sí, sí, no, por Las supuesto. secuelas son, Por eso digo, no, son no, generalizadas. Sí, sí, no también estoy hablando del lo que bando. estás mencionando, no es porque perdiste. No, no, Tenés no. consecuencias. Es
la consecuencia de estar en un conflicto bélico y enfrentarse a las armas, al poderío de las armas, ¿no? Y también en unas condiciones que eran extremas. En Malvinas las condiciones climáticas son extremas. Fue extrema en todo Bueno, sentido y pero... Y así hubiese sido en Rosario, si Rosario la tuviésemos bombardeada, dejaría de ser esta Rosario hermosa bueno, con el sí, río Paraná, ¿no? sí, tal cual. Cambia, las condiciones cambian. Creo que una guerra es una condición extrema y él se enfrentó a eso, como todo, con muchos de sus compañeros. Y, y bueno, digo, a partir de ahí, esa rebeldía. Después él siempre fue de dialogar, de contar. De hecho, hay mi condición o mi experiencia, a diferencia de mis compañeros, hijos e hijas de excombatientes, que yo tuve mucho diálogo. Yo lo escuché mucho a mi papá desde que yo era muy chico hablar de Malvinas. En entrevistas como esta, en la década del 90, tengo archivos que me han hecho llegar del 94, el 95, en el canal de cable de Cerodino, en donde vivíamos, en donde fuimos a vivir, en donde él ya daba entrevistas, contaba de su experiencia y contaba de cuáles eran sus reivindicaciones y cuáles eran sus luchas, y yo estaba ahí con él. Imágenes que me llegaron a mí de grande, que yo no lo tenía en mi memoria. lo viviste, bueno, después empezás a estudiar periodismo, un poco también querer participar con esto, Generación Malvinas. ¿Qué era Generación Malvinas? Generación Malvinas empezó antes que incluso que la idea de ser periodista. Generación Malvinas es la agrupación de hijos e hijas de excombatientes de Rosario, de la región, que fue creciendo desde el 2008 a la actualidad, y que nace de esta necesidad, de esta palabra que circulaba dentro de mi casa. ¿No? Cuando yo empiezo a estudiar periodismo, en San Lorenzo vivíamos, hacemos un programa de radio en FM San Lorenzo, de un colega que ya no está, que se llamaba Mario Aquino, que era en la radio, y hacemos un programa que se llama Generación Malvinas. Nosotros ahí ya empezábamos como a plantar la semillita Y hablar del tema. y a hablar del tema. Empezamos a hacer entrevistas con todos sus compañeros Sí, de la guerra, ¿no? Y empezamos a decir ya que, bueno, una vez, él ¿qué me planteaba? Dice, una vez que nosotros no estemos, ¿quién va a seguir con nuestra lucha, con nuestra reivindicación? ¿Quién se va a acordar de mis compañeros que murieron en Malvinas? ¿La sociedad lo va a hacer? ¿El Estado lo va a hacer? Bueno, son ustedes los que tienen que alzar la voz, nuestros hijos, como un mandato, ¿no? Que a veces los mandatos suelen ser jodidos porque nos ponen en una situación difícil. Por eso no todos los hijos lo viven de la misma manera. Yo creo que lo vivo naturalmente, para mí fue así, no me pesa si se quiere. ¿Podés ser objetivo a la hora de que llegue una fecha con estas características como hoy, el 2 de abril? ¿Objetivo en qué sentido? Objetivo de poder dividir, a lo mejor cuando te toca una cobertura, a poner lo que te pasa interiormente también, porque debe Y no, la verdad que no puedo, no uno va puedo. a Ahí no puedo fluir, ser pero che, objetivo. pará, hay un montón de fibra que se van moviendo. No, uno cuenta, Una cosa es un familiar, otra cosa es un hijo, como claro, dijiste vos, che, yo lo viví, no, yo viví, otra vez, mi papá se muere por esto, no pudo superar determinadas cuestiones, entonces uno está atravesado por sí. algo que un cronista común y corriente no lo está. No, cuando me Tenés toca ese plus esto, extra, ¿no? Como sí. para hablar, digo, podés dividirlo, a eso voy yo. No, generalmente arranco hablando en tercera persona hasta que en un momento digo, bueno, ahora les quiero contar Claro. que yo también formo parte de esto y puedo decir tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Pero uno generalmente cuenta lo que observa, Sí. describe, Claro, a analiza, eso voy. pero despegado de lo que está pasando, de un accidente de tránsito, Lo de que un hecho sea. político, las elecciones, un evento que esté sucediendo en la ciudad, una catástrofe, lo que sea. Uno va contando lo que vive, lo que pasa, lo que siente, pero siempre en tercera persona de cosas que le pasan a los demás. Uno trata de ser un tercero imparcial cuando hace una cobertura. Cuando me encuentro ante un 2 de abril, un 1 de abril, una fecha vinculada a Malvinas, indefectiblemente está la subjetividad. Claro, ahí está. No la puedo despegar. Sí, sí, sí. Porque hay algo importante, Pablo. Para mí Malvinas es parte de mi identidad. Yo no puedo despegarme de eso. O sea, no siento que pueda despegarme. Y también hay un reconocimiento de parte del otro. Yo tengo el teléfono con un montón de mensajes, gracias a Dios, y gracias a la gente que se acuerda.
en esta fecha, que te escribe, que te manda un video, hace un rato me mandó una persona que conozco un video de su nieto, como diciendo, mirá, de chiquito les estamos enseñando esto, Mira qué bueno. que son un montón de cosas, colegas, periodistas que te consultan, escuelas que nos llaman para dar charlas. Entonces hay una alta demanda en donde uno quiere tratar de responder a todos, de poder estar en todos los lugares, y bueno, a veces no se puede. También hay veces que uno necesita. ¿Te modificó que tu papá haya sido un combatiente? ¿Te modificó personalmente en tu crecimiento? ¿Te modificó en algo? ¿Te alteró en algo? ¿O no? No hay ¿Te una. afectó? No creo que no ¿Te sé si me. sirvió para algo? Decir, bueno, no, Sí, sí, me sirvió para esto, pero me afectó porque ver esto que vos dijiste, che, mi viejo, yo sé que se murió por esto y demás, sí. digo, te cambió tu No, forma. me da una Es que mirada. vos no querés ir a Malvinas, te pregunté y Claro, vos ya dijiste, no, 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 porque vos estás siguiendo la línea de tu papá. claro. Otro a lo mejor podría decir, sí, me gustaría ver donde mi viejo enterró, por decir, vos dijiste, no, che, voy ahí como un extranjero. Entonces, ya ahí te atravesó Sí, la mirada de tu papá, porque él es el que no quería sí, ir. ¿Se sí, sí, entiende lo que digo? sí, sí, Entonces, sí, sí, sí. hubo algo que te alteró, Por supuesto, no sé si me alteró. Esto forma parte de mi te vida y moldeó. me moldeó, Sí, sí, en todo caso. sí, te Pero no es moldeó. que mi papá me modificó en algo, sino que nosotros compartimos esto todos los días. O sea, cuando te digo todos los días, son todos los días. En mi casa, vos entrás a mi casa, Ujú. y cuadros de Malvinas, la computadora, el fondo de pantalla de Malvinas, los tatuajes de Malvinas. Los tres, somos tres hermanos, los tres estamos tatuados. Yo hace poquito igual, fui el más flojito en ese sentido. Eh, no sé, todo está vinculado a Malvinas. Toda nuestra vida Mm. está vinculada a eso, al relato de nuestro padre, a la lucha de nuestro padre y a lo que nos queda eh, por vivir. Yo, por ejemplo, tuve la posibilidad de hablar mucho, pero hay muchos hijos que llegan a Generación Malvinas tratando de reconstruir su historia, tratando de reconstruir parte de su identidad. Porque en algunas casas, pasó en una, eh, te diría en la gran mayoría, donde los padres no hablaban de esto en familia, no lo hablaban en la casa. Entonces, llega un Y hijo. no era por lo que le habían hecho firmar los militares No, a ver, son dos cosas la reserva diferentes. Yo te era no cuento eso. hablar para olvidar por lo que había pasado. Era no hablar porque hablar de lo que te duele, ¿cuántas veces hablas de las cosas que realmente te duelen, Pablo? De las que realmente te duelen. Mm. ¿Cuántas veces las puedes expresar? Puede decir que uno intenta que pase, Y las hablas en terapia, tal vez. claro. O las hablas con un amigo en la que tenés mucha Y la intimidad. generación Malvinas es eso, ¿no? No hablar de lo que ha dolido mucho. Sobre todo aquellos que estuvieron en la isla, ¿no? Ni Los hablar. veteranos de Malvinas se juntaron para poder eh, hablar con un otro, Con un par con un par. de De un tema sin que yo te tenga que explicar a vos claro. qué es lo que nos pasa hoy a Sí, los sí, tal cual, hijos. tal cual. A los hijos nos pasa lo mismo. A los hijos nos juntamos con otros hijos porque yo no le tengo que explicar lo que vive en mi casa. Lo que yo sé y el otro también sabe que lo que vivido es muy similar. A pesar de que no nos conocíamos, a pesar Sí, de pero que. te unía la guerra, te unía un padre que ha estado en la guerra y que te lo ha transmitido. Exacto. ¿Y Entonces, sentís que, más allá de todo lo que vos decís, che, te llaman de una escuela, de esto, lo otro, es una fecha muy puntual, pero ¿sentís que hay un respeto para con lo de Malvinas, de las nuevas generaciones? eh, sí, Sí. yo insisto, yo debo confiar, tengo que confiar en las nuevas generaciones. Ujú. Para mí, ir a una escuela es un gusto, los chicos se interiorizan, eh, pueden surgir matices, pueden surgir diferencias, pueden surgir diferentes puntos de vista, pero son las nuevas generaciones las que tienen que plantear la disputa de la soberanía. Porque acá hay algo importante, Pablo. Nosotros estamos hablando de Malvinas, pero Malvinas no es la guerra, Malvinas es la soberanía. La guerra es una parte de la historia, Ujú. es una página. En esa página entramos. ¿No? Entra mi papá, entramos nosotros en la posguerra, entra la sociedad, mucha gente te saluda, te respeta, te agradece, me agradece a mí por lo que ha hecho mi padre, por ese rol que tuvo en la guerra de Malvinas, mucha gente. Eh, y bueno, y las nuevas generaciones
vos decías, tal vez no se interiorizan, tal vez no le parece lejano, es verdad, a muchos les parece, el 1982 le parece lejano, pero bueno, estamos nosotros también, que somos adultos, somos hijos, después vendrán los nietos, que somos los que tenemos la posibilidad de contar nuestra historia, de hacer memoria y de insistir en esto, en, eh, eh, en dos cosas sobre todo, en el reconocimiento a nuestros padres y a esos veteranos de guerra de Malvinas, a esos combatientes que quedaron en Malvinas, que siguen custodiando nuestras islas, y después a la discusión de soberanía, que es lo que nos queda por delante. Nosotros tenemos que seguir discutiendo la soberanía de Malvinas. Es un territorio que está usurpado desde 1833, Pablo, y está en el corazón del país. Muchos dicen Malvinas está en el sur. Nuestro mapa por completo es desde Jujuy hasta la Antártida, y Malvinas está en el medio. Agarren el mapa bicontinental y van a ver que Malvinas está en el medio. Y en el medio tenemos el Imperio Británico usurpando nuestro territorio, haciendo con una base militar un control de un paso interoceánico. El otro paso interoceánico de América es el, el paso en Panamá, que Panamá recuperó su soberanía Después de muchos años. después de muchos años. Y un usufructo de muchos de nuestros recursos naturales, el petróleo, los recursos pesqueros, Pesquero, más que nada también, ¿no? el agua dulce. Nosotros vivimos en una pampa húmeda, una pampa verde que genera muchísimo recurso, ¿no? Y lo tenemos acá, lo estamos viendo, mira, en el río Paraná con los barcos y con todo lo que genera la pampa gringa. Pero después tenemos una pampa azul que no vemos, que está ligada al mar argentino, que está ligada a, a- a ese paso de ambos, de los océanos, y que también está ligada al desarrollo científico y al desarrollo que hay en la Antártida. Y en la Antártida también hay agua dulce. Hoy hay agua dulce en la Patagonia y se está debatiendo, por ejemplo, una ley de glaciares en donde... Por eso digo, Malvinas es un tema de actualidad. Es un tema de agenda. Y Es que no un hay, tema... y que no hay que olvidarlo. No, Y que hay que seguir defendiéndolo para cuando esto que soñaba tu viejo, pero que vos también querés, que en algún momento podamos ir a un territorio que es nuestro, pero que diga que es nuestro y no que tengamos que ir con una visa. Ever, gracias por estar acá con nosotros. no, gracias a vos, Te Pablo, agradezco por el tiempo. en esta fecha tan importante. No, gracias. Bueno, y gracias a ustedes también, ¿no? Por estar en forma permanente todos los martes, todos los jueves a las 7 en la tarde en esto que nosotros denominamos. Chau, gente. Pedí la pelota.